esta clase veremos cómo se comportan las herramientas de textos, cómo podemos utilizar una para un tipo de trabajo y otras para un trabajo completamente diferente, envolvente, dentro o sobre algún tipo de figura. Vamos a conocer entonces cómo funcionan las herramientas de texto. Tenemos acá un pequeño ejemplo donde he colocado todos los tipos de textos que podemos crear con las herramientas del programa. Por ejemplo, acá tengo un texto normal, tengo un texto, podríamos decir, de párrafo. Texto normal me refiero a que tengo un texto muy simple en dos palabras, en una sola línea. Este es un texto de párrafo. Lo importante del párrafo es que puedo adaptar el contenido al tamaño del párrafo o al tamaño de la caja del párrafo. También podemos realizar párrafos dentro de objetos. Por ejemplo, acá tenemos un párrafo dentro de un círculo o un párrafo dentro de un polígono o dentro de una forma abstracta. También es posible colocar textos alrededor de trazados, por ejemplo, alrededor de un círculo, alrededor de un dibujo hecho con la herramienta pluma, o en este caso una estrella. El texto contornea la figura por su borde. También vamos a encontrar herramientas de formas verticales. Los textos se colocan todos de forma vertical y la orientación de la lectura sería de derecha a izquierda. Son igual a los que tenemos acá arriba, los ejemplos que les estoy indicando, pero todos los textos son en vertical. Finalmente, el último texto corresponde a la herramienta retoque de texto. Bien, vamos a comenzar creando un documento nuevo desde cero y manejar rápidamente estas herramientas de texto. Voy a usar la categoría de imprimir, voy a usar un modelo A4 vertical, una sola mesa de trabajo y le vamos a colocar acá textos como título. Creamos el documento. Bien, hemos visto que la herramienta de texto tiene muchas versiones. Para tener todas las versiones disponibles vamos a presionar el botón que está a su costado derecho. De esta forma esta ventana la tenemos flotante. Es cómodo cuando voy a usar varias funciones de la herramienta de texto porque puedo acceder a ella de forma más rápida. Bueno, revisemos nuevamente cómo se coloca el texto de las dos formas. La primera es, tomando la primera versión de la herramienta de texto, hacemos un clic en el documento y ya puedo comenzar a escribir. De hecho, aparece un texto como texto falso o texto de relleno que dice Lorem Ipsum. Bueno, mediante este texto ya le puedo cambiar el tamaño. Vamos a un texto mayor. Vamos a cambiar el texto. La idea del texto falso es que aparezca un texto de ejemplo para que luego lo pueda reemplazar por otro. Vamos a escribir un par de palabras, una pequeña frase. Seleccionando el texto puedo cambiar el tamaño, el color, la tipografía. Vamos a hacer un cambio de color. Ahí cambio el color del texto. Nos vamos a acercar con los atajos de zoom. Tengo acá entonces el texto básico que acabo de agregar. Veamos cómo podemos cambiar algunas de sus propiedades básicas. Las tipografías o las fuentes tipográficas normalmente se agregan en el sistema operativo. Cuando uno tiene una computadora o compra una computadora o un equipo por primera vez, el sistema operativo trae una cantidad determinada de fuentes. Sería entonces responsabilidad nuestra hacer que esta cantidad de fuentes pudiese aumentar. En mi caso, como diseñador, me encuentro con una gran cantidad de fuentes instaladas en mi computadora porque normalmente estoy en busca de nuevas fuentes, nuevas tipografías que puedan ser útiles para nuevos proyectos. Así que si tú te fijas en mi listado de fuentes es bastante amplio, más de lo normal. Bien, he hecho un cambio en la tipografía. La mayoría de las tipografías tienen estilos. Estos estilos se van a ver reflejados al costado de la opción de fuente tipográfica, definir familia de fuente. Por ejemplo, esta fuente que acabo de escoger dice que su estilo es regular y solamente tengo esta opción. Vamos a buscar una tipografía más sencilla, por ejemplo la tipografía Arial, que es una tipografía que encontramos en cualquier tipo de máquina, es prácticamente bastante genérica la tipografía Arial. Viene de la familia de las helvéticas, la tipografía Arial. Bueno, seleccionando el texto, vamos a ver cuántos estilos tiene la tipografía Arial y tiene 4 estilos distintos. El texto normal o regular, la versión italic, que es siempre inclinada, bold, la fuente negrita o gruesa, y bold italic, negrita e inclinada. Estos serían los 4 estilos para este texto.
Hay otras tipografías que he encontrado que utilizo con bastante frecuencia. Por ejemplo, una tipografía que se llama Lato, que es la tipografía, por ejemplo, que usa Android para sus dispositivos móviles. Lato es una tipografía interesante porque tengo la opción de tener más de 20 opciones diferentes, desde la versión de línea a la versión black, que sería la versión más gruesa, y otras versiones intermedias, mediana, light, medium, semi-bold, bold. En fin, tenemos muchas opciones distintas para cambiar la tipografía. Incluso también las trae en la mayoría de ellas en la versión italic, versión inclinada. Así que es una fuente interesante para utilizar en proyectos, sobre todo proyectos para dispositivos móviles, pues nos da una versión exacta de cómo se vería entonces una pantalla de un teléfono Android, por ejemplo. En el caso de los teléfonos iPhone, la tipografía usada es una tipografía cercana a lo que es la Helvetica New, por ejemplo. Esta es la tipografía que usa las versiones de este dispositivo. Y también tiene bastantes versiones, desde versiones delgadas, light, medium, regulares, bold, por ejemplo. Bien, al costado del estilo, tipografía, estilo, tenemos el tamaño. El tamaño lo vamos a encontrar en las siguientes proporciones, desde 6 puntos, que es la versión más diminuta, hasta 72, la versión más pequeña hasta la versión más grande. Pero obviamente que no es el límite el número 72. Puedo seguir aumentando de tamaño usando las flechitas que están al costado del número del tamaño del texto. Puedo reducir o ampliar mediante este icono. También en algunas ocasiones prefiero seleccionar el número, eliminarlo y poner un número mediante el teclado numérico, por ejemplo 100 puntos de tamaño. Así que las opciones para cambiar la tipografía, el estilo y el tamaño son bastante sencillas. Recordemos que el color lo vamos a hacer siempre con la ventana de muestras. Formas de seleccionar un texto para trabajar con él. Usando la misma herramienta texto, normalmente hacemos un clic desde la primera letra y arrastramos para crear una caja que seleccione todas las palabras o todas las letras, todos los caracteres. Lo puedo hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en sentido contrario, aunque en algunas ocasiones cuando tengo textos más grandes, por ejemplo un párrafo con muchas palabras, también acostumbro a hacer 1, 2, 3 clics y selecciono un párrafo completo. Es un atajo que viene de otros programas. Por ejemplo, creo haberlo aprendido cuando usaba PageMaker, que son unos programas de ediciones editoriales bastante antiguos que ya no existen. Ahora, por ejemplo, el programa de edición editorial más usado es InDesign. Así que con clic colocamos el cursor dentro y hacemos 1, 2, 3 clics y puedo hacer una selección completa de un párrafo de texto. Bien. Esa sería entonces una forma de crear un texto común, ¿no? Un texto de una línea. Veamos cómo crear un párrafo y cómo podemos editar este párrafo. Para eso utilizaré la misma herramienta de texto, realizaré un rectángulo con la herramienta de texto, es decir, hacemos un clic, mantenemos presionado, arrastramos y creamos una caja. Al momento de soltar el botón del mouse, automáticamente el programa nos va a colocar texto de relleno, este texto falso que nos ayuda a trabajar mientras todavía no tengo un texto definitivo. Vamos a hacer algún cambio, vamos a cambiarlo a regular y obviamente un tamaño menor. Y vamos a ir a texto, rellenar con texto falso para que tengamos una columna con más contenido, para que no sea tan simple o tan pequeña la columna. También podríamos copiar textos de un documento, de un archivo Word, por ejemplo, o de alguna página web, copiar un texto y pegarlo para poder tener un texto de ejemplo para trabajar. La idea es tener párrafos, puntos y muchas palabras. Bien, veamos cómo trabajamos como un párrafo. También con la misma herramienta texto hacemos los clics, ahí tenemos seleccionado un párrafo, 1, 2, 3 clics y seleccionamos un párrafo. Ahora colocando el cursor y arrastrando seleccionamos todo el texto. Aunque también a veces uso el atajo colocando el cursor en cualquier lugar del párrafo, dentro del párrafo, presiono Control A y también me selecciona todos los textos o todos los párrafos y todas las palabras que tiene ese texto. Vamos a hacer algunos cambios, por ejemplo, tipografía. Entonces podemos coger distintos tipos de tipografía, voy a mantener la misma.
El estilo, escogí una tipografía que tiene muchos estilos, así que puedo hacer cambios del estilo. Y obviamente el tamaño, aumentar el tamaño o reducir el tamaño. Ahora, lo importante de un párrafo es cómo se alinea el párrafo. En esta ocasión, mi párrafo se está alineando al costado izquierdo. Me gustaría ver si lo puedo alinear al centro o a la derecha. Para eso necesito una ventana exclusiva para esto. En el panel de control, que es toda la barra que está debajo del menú, vamos a encontrar un botón que dice párrafo. Presionándonos nos aparecen todas las propiedades para el párrafo. Sobre todo lo que es alineación, a la izquierda, al centro, a la derecha. Simplemente tengo seleccionado con la herramienta de selección el párrafo y puedo hacer este tipo de cambio. Izquierda, centro, derecha, que son los tres más utilizados. Ahora, opciones de justificado. Por ejemplo, justificar a ambos lados, izquierda y derecha, pero la última línea se justifica al lado izquierdo. Justificado perfecto a la izquierda, a la derecha, y una línea, o la última línea, se justificaría siempre a la izquierda. Otra opción es también justificado, pero con la última línea al centro, la última línea de un párrafo. Vamos a separar, para tener párrafos separados. Cuando tenemos este símbolo en los párrafos, se fijan que hay un símbolo de un más, me está indicando que hay texto que no se está viendo. Texto desbordado es el nombre que recibe este tipo de texto. Significa que si arrastro el punto de ancla que encuentro al final de esta caja, puedo hacer que ese texto vuelva a aparecer. Entonces, esa alerta, ese icono del más de color rojo, me está indicando que tenemos texto desbordado o texto oculto. Bien, volvamos al párrafo. Habíamos alineado justificado a ambos lados, pero con la última línea al centro. También podemos justificar con la última línea a la derecha y finalmente justificar todas las líneas. En este caso, las últimas líneas van a sufrir este problema, que se crea una gran separación entre una palabra y otra, y acá sobre todo es más notorio. Normalmente, y la más usada, sería justificar ambos lados, pero con la última línea a la izquierda. Me ha pasado también en algunos tipos de publicaciones que cuando justificamos, obligamos a que el texto se adapte a ambos lados, se van a producir cortes de palabras. El programa nos va a identificar esos cortes con un guión. Significa que esta palabra ha sido cortada para que se pueda cumplir la justificación de ambos lados. Hay casos en donde este corte de palabra no es problema, pero hay publicaciones en donde nos exigen que no tengamos corte de palabras, que las palabras se puedan leer completas. En ese caso, vamos a encontrar en esta ventana de párrafo la opción de este icono que dice separar. Hay un botón, vamos a presionar. Al presionar este botón estoy obligando a que ninguna palabra se corte y nunca aparezca el guión que me indica de palabras cortadas. Para eso va a tener el texto que adaptarse y probablemente crear espacios más amplios en algunas líneas y otros más pequeños. Todo con el fin de que ninguna palabra se corte. Entonces el botón separar nos permite evitar palabras cortadas. Yo prefiero en mis publicaciones o en mis diseños editoriales no tener estos problemas de palabras cortadas, sobre todo cuando justificamos a ambos lados. Otra opción para corregir párrafos sería la ventana de carácter, aunque vamos a ver en exclusiva en otra clase de este módulo más sobre estas dos ventanas, ventana de párrafo y ventana de carácter. Les voy a indicar por lo menos una de estas opciones. Acá tenemos nuevamente la tipografía, el estilo, el tamaño y a su costado tenemos el interlineado o alto de línea, como se le conoce en otras aplicaciones. El alto de línea permite separar una línea de texto con la que viene a continuación. Por ejemplo, aumentamos interlineado y hay más espacio entre una línea y otra. Le quito interlineado y las líneas se aprietan, se juntan, se reduce el espacio y probablemente la lectura de ese texto o de ese párrafo se vería con dificultad. Nuestros usuarios tendrían problemas, las personas que reciban este documento, cuando el espacio interlineado es muy pobre, muy escaso, nuevamente este tipo de texto cuesta mucho leer, cansa la vista leer textos tan apretados. Normalmente los usamos en automático, es decir, de acuerdo al tamaño del texto se genere el espacio exacto de interlineado. Vamos a ver más de esta ventana y de la ventana de párrafo en nuestras próximas clases de este módulo.
Estas serían entonces las dos formas de crear textos con las herramientas básicas del programa. En el caso del párrafo, si quiero reducir su tamaño, vamos a tomar el punto de ancla que se encuentra en la esquina con la herramienta de selección y vamos a reducir el tamaño de la caja y obviamente que el texto que está en su interior fluye y se adapta al nuevo tamaño del párrafo. Hemos visto las opciones básicas de la herramienta de texto, colocar el texto en una sola línea y colocar el texto también como un bloque de párrafo. Hemos revisado sus propiedades básicas, por ejemplo, la fuente, el tamaño, el color que vamos a usar y también algunas opciones de alineación, justificado sobre todo, izquierda, centro, derecha o justificado a ambos lados. En las próximas clases vamos a ver en extenso muchas nuevas propiedades acerca de lo que es el texto normal en una línea o textos en párrafos.